¿Cuántos están contentos de que hoy es sábado? Usted sabe que el sábado es un día diferente, ¿eh? No es diferente porque la iglesia adventista así lo dice, sino porque la palabra dice que el sábado Dios lo santificó y lo bendijo. Es un día diferente, porque así dice el Señor. Y cuando nosotros estamos en el sábado, que es el verdadero día de reposo bíblico, estamos entonces en ese tiempo que Dios ha bendecido y ha apartado, ha santificado. Y por eso el sábado es una bendición, porque así lo dice la palabra de Dios. Así que usted y yo estamos en un tiempo de Dios, no en otro tiempo, es el tiempo de Dios. Y en este tiempo de Dios, Dios quiere hacer maravillas contigo y conmigo. Y ojalá que parte de esas maravillas sea el mensaje que Él tiene para nosotros en este momento. Mi título del sermón es Jesús, el paralítico de Betesda y tú. Y vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 5, porque ahí encontramos esta historia fascinante de la cual en esta mañana vamos a extraer algunas perlas y tesoros espirituales para que podamos seguir en este sábado y en la vida cristiana hacia adelante y hacia arriba, hacia el frente y hacia arriba. Jesús, el paralítico de Betesda y tú. Y leemos el primer versículo, Juan capítulo 5, empezamos a leer: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Este primer texto dice mucho de mi Dios, de nuestro Jesús. El texto está diciendo que había una fiesta de los judíos y Jesús va a esa fiesta. Él sube a Jerusalén. Porque he descubierto, y usted quizá lo sabe también, que cuando usted celebra Jesús, Dios celebra contigo. Cuando estamos felices, cuando hemos alcanzado algo, cuando tenemos un logro, el Señor celebra con nosotros. Así es nuestro Dios. Celebra nuestra alegría, nuestro gozo. Él lo celebra con nosotros. Y Dios subió, Jesús subió a la fiesta que se cree que era la fiesta del Purín, y una fiesta muy significativa porque era una fiesta de celebración, donde se cree que todavía había un intercambio, de regalos, las personas se regalaban. Y en esta fiesta de celebración Jesús va a Jerusalén a participar como judío de esta fiesta. Pero dice el siguiente versículo algo muy interesante, que había en Jerusalén, donde subió Jesús, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda significa casa de misericordia. Pero mira lo que pasaba en ese lugar. En Betesda yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Primero, Jesús va a la fiesta, sube a Jerusalén. Pero en Jerusalén, como leímos, había el estanque de Betesda, donde había una multitud de enfermos que estaban allí, esperando sanidad. Y ahora vemos a Jesús que está hablando con el paralítico que está en Betesda, que tenía 38 años, enfermo. Y le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Jesús ahora? En el estanque. Y yo decía que Jesús celebra con nosotros cuando celebramos. Jesús también llora con nosotros cuando lloramos. Jesús tiene tiempo para ti cuando estás en celebración, porque Él es bueno en la graduación, Él es bueno y está presente en las bodas, Él es bueno y está presente en el nacimiento de un hijo, Él está celebrando con nosotros, pero también Jesús está en la funeraria. También Jesús está en el cementerio. También Jesús está en el hospital con el enfermo. Y no solamente subió a Jerusalén, ahora está ¿dónde? En el estanque. Y en el estanque lo que había era multitud de enfermos. Gente que no estaban en celebración. Muchos de ellos tenían los minutos contados para morir. En Betesda todos los días morían personas. En Betesda lo que había era dolor.
La música que se escuchaba allí era la música de las quejas por el dolor que no soportaban esos enfermos. En Bethesda había mal olor también, porque muchas de esas personas, como este paralítico, tenían poca movilidad, poco movimiento, y no había poca higiene. De hecho, dice el deseado de toda la gente algo muy interesante de Bethesda, y es que dice el deseado de toda la gente que los enfermos eran llevados a Bethesda todos los días. Pero alguien tuvo la brillante idea, porque la idea era que si se movía el agua cuando descendía el ángel, el primero que llegaba a Bethesda y se lanzaba al estanque quedaba sano. Así que un enfermo pensó un día, ¿y si yo en lo que me voy a mi casa se mueve el agua? Y comenzaron ellos ya a residir y vivir en Bethesda, para no perder la oportunidad de que si yo estoy en mi casa o estoy en camino hacia Bethesda o regresando a mi casa y el ángel viene y desciende y mueve el agua, yo pierdo esa oportunidad. Y comenzaron a vivir en Bethesda. Era un lugar muy feo y de mucho dolor, donde no se hacía obra misionera porque la iglesia de aquel tiempo decía que los enfermos estaban así porque eran pecadores. Y usted ve los amigos de Job, cómo fueron y cuestionaron a este hombre, porque la idea es, si estás enfermo, hay algún pecado en tu vida. Porque relacionaban el pecado con la enfermedad. Y reconocemos que sí, que hay una relación, pero no al nivel que ellos lo presentaban. Así que en Bethesda estaban enfermos porque eran como pecadores. Porque si estaban en esa condición era porque no tienen el favor de Dios, y yo estaba molesto con ellos, y ese era el pago de su pecado, la enfermedad. Así que en Bethesda había poca obra misionera, pero Jesús, el gran misionero, al que criticaban los líderes religiosos porque comía con pecadores y publicanos, estaba ¿dónde? En Bethesda. Bethesda es un símbolo de este mundo, que esperamos sanidad, esperamos recibir algo, y es como un sueño. Como Salomón dice, vanidad de vanidad, que es en realidad un vapor que queremos alcanzar y se nos escapa. Porque este mundo no puede darte lo que Dios tiene para ti. Bethesda es un símbolo de este mundo porque es un mundo con tantos problemas, con tanto dolor, con tantas enfermedades, pero al mismo tiempo con un orgullo y una competencia humana. Bethesda, dice la tradición, que está escribiendo Juan, que si se movía el agua, el primero que descendía, ese quedaba sano. ¿Ustedes creen que había o no competencia en Bethesda? Si yo estaba al lado de Jesús, si se movía el agua, créeme que tú te parabas y el codazo venía la zancadilla. Porque no es verdad que tú vas a llegar primero que yo a Bethesda, porque era el primero que llegara. El asunto de ser primero, acomodé lugar. En los trabajos se dicen tantas mentiras para ser promocionados o evitar que otros lleguen al puesto que yo deseo o que tengo. Por ahí algunos que quieren llegar y van a hacer todo lo posible por desacreditarte para ellos llegar. Porque muchas veces nuestra mayor bendición es la mayor tragedia para otros. Cuando no están en el Señor. Porque cuando estamos en el Señor, celebramos los logros de los demás y nos gozamos con ellos. Y no nos pasa como Pedro y Juan, que Pedro le preguntó a Jesús por Juan, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que él llegue hasta el final llega. Tu mayor logro puede ser la pasadilla más grande por una persona que te envidia. Pero no seamos nosotros envidiosos. Bethesda promocionaba ese asunto de llegar primero, De llegar primero. Porque el primero que descendía, cuando se movía el agua, ese quedaba sano. Pero Bethesda presentó para muchos de ellos noches difíciles.
No se rían de mí, pero ¿sabes? Mi esposa está en República Dominicana y yo estoy solo en mi casa porque el nido mío está vacío. Ya no tenemos hijos con nosotros, pues se fueron, se van a estudiar y no regresan. Y anoche escuché un ruido en la ventana de acá y me puse una vez en son de guerra. Entonces, como en son de guerra, con la almohada me iba por el otro cuarto. Asustado. Me recordé cuando yo era un muchachito que la oscuridad era un problema para mí. Reconozco que me asusté anoche con un ruido que hubo en la ventana. Miren que yo nos reímos porque cada vez que vamos a un lugar, si vamos a un hotel o un lugar, yo siempre le pregunto a ella, ¿qué cama tú quieres? ¿De qué lado tú quieres dormir? Y ella siempre me dice, tú tienes que coger ese lado para que me proteja a mí, porque tú eres el hombre. Yo siempre quiero darle el lado de la puerta a ella. Y me dice, tú eres el hombre, tú tienes que coger ese lado y yo este lado. Y yo, está bien, mi amor, está bien. Anoche por poco me mandó corriendo un ruido que escuché. Hubo noches, me imagino yo, difíciles para los enfermos en Bethesda, porque el asunto era que si se movía el agua, el primero que descendía quedaba sano. Imagínense una noche de mucho viento, donde los enfermos pensaron escuchar el movimiento del agua y se zambulleron y nada pasó. Y salir del estanque con frío y no sano, porque se movió el agua, yo entendí. Pero pasaron algunos minutos y nuevamente vino el viento y hubo un ruido y el enfermo pensó que el agua se estaba moviendo y volvió a lanzarse al estanque. Imagínense que eso sucedió 4 o 5 veces. ¿Cómo ese enfermo estaba? Cansado, desilusionado, mojado, con frío y nada había pasado. Para mí hubo noches difíciles en Bethesda, de un esfuerzo en vano y de sentirse más miserable y aún más enfermo. Eso era Bethesda, un símbolo diáfano de este mundo, que por más que queramos, la solución para ti y para mí no está en Bethesda, no está en Bethesda. Pero llegó a Bethesda uno que sí tenía la solución para este hombre, que su historia era muy conocida, tenía 38 años enfermo. Esos 38 años me imagino poner que la mitad a él lo llevaban en su lecho todos los días a Bethesda, lo llevaban y lo traían. Esa era la historia de él. Pero vamos a suponer que los 38 años, los últimos 18, él vivía ahora en Bethesda. Le llevaban la comida a sus familiares a Bethesda, porque él era un residente de ese lugar. La razón, ahí estaba su sanidad. Ahí estaba su esperanza. Él quería salir de esa parálisis, él quería caminar, él quería moverse. Él quería ser una persona con los sueños que él tenía, que no tenía con él. Ahora él quería alcanzar esos sueños, él quería caminar, él quería moverse. Y ahora vivía en un lugar con muchos enfermos y él vio mucha gente morir en ese tiempo. Pero estaba allí, porque estaba en el concurso para sanarse. Y Jesús le preguntó a él, ¿quieres ser sano? Y esa es la pregunta para ti en esta hora. Quizá tu sanidad no es física, pero emocionalmente estás enfermo. Alguien decía, caras vemos, pero no corazones. ¿Cómo sorprenden personas que te dicen a ti con su cara bien y te dicen, yo estoy en una depresión tan grande que tengo hasta pensamientos suicidas? Posiblemente la pregunta ¿quieres ser sano? Es para ti. Que puedes mover tus brazos, que puedes mover tus piernas, que puedes ver. Sin embargo, tu espíritu está quebrantado, tu mente no está en paz, estás en una zozobra mental. Ahora mismo me está escuchando a mí, pero sabe que tienes un problema, o tienes un familiar con un problema y estás pensando cómo lo resuelvo, y estás enfermo.
emocionalmente. Hay una necesidad de sanidad. Y la pregunta de Jesús sigue siendo una pregunta personal. No dijo a todos, aunque Él quiere sanar a todos, sino aquel hombre le dijo, ¿quieres ser sano? Y esa es la pregunta que te hace Jesús en esta hora a ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús sabe lo que tú tienes, lo que tú necesitas, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Y te pregunta en esta hora, ¿quiere ser sano? La respuesta del hombre es muy triste. Es muy triste la respuesta de él. Porque él le dice, el enfermo le respondió, versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Qué triste es estar con un cartelón diciendo, yo tengo esperanza, cuando en el corazón no la hay. Qué difícil es estar en un matrimonio diciendo, somos casados, cuando no hay relación matrimonial, no existe. Qué difícil es estar en una iglesia cuando en mi corazón no me siento salvo. Él vivía en Bethesda porque era el lugar de su sanidad, pero él no esperaba sanarse. Su respuesta, él era una persona derrotada, concursando, está en la tómbola, pero pareciera que su número no está. Está en la tómbola, pero su nombre nunca lo van a sacar. Qué triste es vivir sin esperanza. Ese hombre llegó a mi iglesia, yo prediqué y al final me estaba esperando y me dice, yo quisiera que usted me haga una visita. Entonces hablamos un rato en un doctor y me hizo una cita en su consultorio. Y claro, cuando yo fui, la secretaria no le dijo que yo iba para allá, así que ella me puso a esperar. Y en un momento yo estaba esperando sentado y en un momento él sale a hacer algo y me ve y le dice a ella, ¿y por qué no lo hace pasar? Usted no lo dijo, doctor. Y le digo, cada vez que él venga por acá, pásalo de una vez. Y me pasó y comenzamos a hablar y me dijo, ¿por qué yo te digo que venga acá? Y ahí comenzó por ese emocional el hombre, cambió de color y a medida que me contaba comenzó a llorar. Y me dijo lo siguiente, mi esposa y yo dormimos en camas separadas hace mucho tiempo. No tenemos una relación. Firmaban como casados, andaban juntos, pero necesitaban sanidad. Estaban en la tómbola, pero no había nada como este hombre. Y recuerdo que ahí comenzamos entonces a hacer una visita. Y el primer día que fui a la casa, recuerdo que fue una casa, yo estaba maravillado. Estaba loco por hacer un cambio de mi carro, porque los carros que había en esa comunidad llamaron como, me querían pedir todos los ID del mundo para dejarme entrar al lugar cuando yo fui al seguridad. Y yo le dije, pero llame a la persona que me está y déme su licencia, hasta el pasaporte me pidieron. Y yo le dije, ¿pero qué es lo que ustedes quieren de mí? No, aquí para entrar, esto es exclusivo. Y verdaderamente cuando entré, los carros que miraba, yo decía, guau, mi carrito aquí hasta me siento un poquito mal yo. Y creo que he contado esto acá, pero es que va a tono con lo que estoy diciendo de que a veces estamos en una relación y pareciera que estamos concursando y estamos como este hombre sin esperanza. Cuando llego a la casa y entro, una mansión, entonces diferentes colecciones. Ahí la dama tiene una colección de unas cosas, y este de tal país, este de tal país. Y me dijo, ¿usted es República Dominicana? Y yo, sí, mira, esa es República Dominicana. Y yo, ay, qué linda la República Dominicana. Y me da la colección. Entonces él tiene una colección también de diferentes países. Y estábamos en la mesa sentados y en un momento ya la esposa le dice, ya, dile por qué él vino aquí. Andando con rodeos. Entonces ahí me contaron la situación. Y entonces empezamos a orar con la familia, a visitarlos. Y en una, me dice, el esposo me mira así, fijo, y me dice a mí, pastor, yo quisiera tener lo que usted tiene.
Y yo dije, yo quisiera tener lo que usted tiene y lo que yo tengo. Yo decía, yo quisiera tener lo que tú tienes y lo que yo tengo. Y fue algo tan bonito, porque después de un tiempo la esposa volvió a la cama a dormir con su esposo, que dormían en cuartos separados. ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta del Señor. Y el hombre le dijo, yo no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Es decir, yo no me voy a sanar, porque yo necesito que alguien me cargue, que alguien me mueva. Yo no tengo a nadie. El problema de la soledad, hermanos queridos, es inmenso. Bueno, Javier sabe, este tema hay que presentarlo aquí en un momento dado, un seminario que presentamos acerca de la soledad en Estados Unidos, que aquí se ha declarado como una epidemia. Oye el asunto, epidemia. Hay muchas personas que están solas. Ese hombre estaba como solo. No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Primer obstáculo que presenta él, no tengo quién. Muchas veces es verdad que no tenemos a nadie y nos sentimos solos. Miramos la situación y digo, ¿a quién le digo? ¿A quién le hablo? Pero muchas veces se pone más grave el asunto cuando es un asunto de una caída. Es un asunto que yo tengo que revelar lo que hay en mi corazón, que he fallado, que he caído. Y miro y quiero decirle a alguien que como humanidad yo le fallé al Señor, pero miro y no encuentro a nadie, aún en la iglesia, que me escuche y tenga compasión de mí. Y no solamente tenga compasión, que me entienda que soy un hombre de Dios a pesar de eso. Que podamos mirarnos y decir, bueno, él tuvo un error o ella, pero eso es una mujer de Dios. Pero muchas veces no es así. Si contamos cualquier fallo, te tachan que ya tú no puedes ser un anciano, un diácono, no puedes ser nada, que Dios no te puede usar porque tú eres un pecador. Y ahí viene esa soledad de que no puedo hablar con nadie, decirle lo que hay en mi corazón. Él estaba solo y dijo más, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Nunca soy el primero. Siempre llego en segundo lugar. ¿Por qué no puedo yo ser el mejor trabajador de mi compañía del mes de enero? Porque cada vez que miro las placas salen otras personas y yo no puedo. ¿Por qué siempre tengo que ser el segundo? ¿Por qué no puedo alcanzar? ¿Por qué no puedo? Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué los demás son más fuertes? ¿Por qué la vida les sonríe a ellos más que a mí? ¿Por qué todo lo que yo intento hacer no me sale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo esta mala suerte? ¿Por qué siempre otro llega primero que yo? Eso es lo que está diciendo él. Pero él sigue hablando. Mira lo que sigue diciendo él. El siguiente versículo del 8. Sigue la conversación. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús estaba en el estanque de Betesda y Jesús es más grande que el estanque. La sanidad del paralítico y la tuya y la mía no está en este mundo. Está en la persona de Jesús. Cuando Jesús le pregunta al paralítico, ¿quiere ser sano? Él le contesta mirando el estanque, mirando el agua, porque su esperanza estaba allí. Pero mirando su esperanza, él se da cuenta de sus imposibilidades, sus limitaciones y dice, yo no me voy a sanar. Yo estoy aquí, pero para mí no hay sanidad. Porque siempre alguien va a ser primero que yo, y si no, cuando se mueve el agua, yo no tengo quien me meta allí. Yo tengo la de perder siempre. Y Jesús quiere llamar la atención del hombre a su persona, quitarla del estanque y que él se fije en Jesús. Y posiblemente es lo que Jesús estaba intentando hacer contigo hace rato. Que está al lado tuyo
haciendo movimientos, haciendo cosas providenciales para que tú veas que es Jesús el que te puede sanar y tú sigues pensando en el estanque. Tú sigues pensando que tu solución está en ese hombre o en esa mujer o en ese trabajo, en tu economía, y tu solución está en la persona de Cristo Jesús, quien pregunta, ¿quieres ser sano? Porque Él puede sanarte. Jesús no está preguntando, ¿quieres ser sano para avergonzarlo? Él lo sabía, todo el mundo lo sabía. Eran 38 años enfermo, viajando al estanque, ahora viviendo en el estanque. Era conocido el hombre. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Para abrir una puerta más grande y más poderosa que el estanque. Y esa puerta es su persona. Yo te puedo sanar. Y por eso pregunta uno que tiene todo el poder para cambiar la vida de él y de la nuestra. La pregunta, ¿quieres ser sano? Es una puerta que abre Jesús. ¿Saben qué? A la sanidad, a la salvación. Y cuando él viene y muestra sus cartas de que estaba allí sin esperanza, él se había declarado perdedor, ahora Jesús lo hace un vencedor. Levántate, toma tu lecho y anda. Señor, cambia la circunstancia. Leí hace tiempo, es una de las personas que yo quizás más admiro, a Martin Luther King Jr. Y en una de sus biografías, como me he leído como 3 biografías de él, me gusta la vida de ese hombre, porque en aquel tiempo cuando los afroamericanos aquí no tenían derechos civiles, le han prohibido, ese hombre en aquel tiempo, los 60, le ofrecieron un sueldo de mucho dinero en aquel tiempo y él dijo que no. Dijo que no. ¿Sabe? Él, como afroamericano, podía vivir muy bien en los 60, el doctor Martin Luther King Jr., pero él tenía un llamado. Ahora celebramos el día de fiesta de él, ahora el holiday de él. Él tenía un llamado y era pelear una batalla no violenta por los afroamericanos, por su gente. Se olvidó de él que podía vivir muy bien podía vivir. Y está tranquilo, porque tiene un llamado. Y en su biografía leí algo que me impactó, y lo recuerdo ahora, porque va con las imposibilidades. Y es que él cuenta en su biografía, se cuenta cuando él pasaba con su niña de 5 o 6 años, pasaba como por un parque de diversión para niños, aquí como Walt Disney. Él pasaba, se llamaba Funtime, se llamaba ese parque. Así que su niña, cada vez que pasaban por ahí, los ojos se le ponían grandotes porque el niño al fin quería ir a ese lugar. Y un día entonces la niña lo confronta a él y le dice, papá, yo quiero ir a Funtime. Pero él sabía que su hija no podía ir, porque había una segregación racial, que los negros tenían ciertos lugares donde podían ir y los blancos otros lugares. Así que su hija no era permitida ir ahí porque era de color negro. Pero la niña de 5 o 6 años quería entrar a ese lugar, le decía a su papá, y ese día él dijo, yo tengo que explicarle ya a ella lo que está pasando, y la sentó en sus piernas, y la miró y le dijo, en este mundo, lamentablemente, hay lugares para personas blancas y hay lugares para personas negras. Hay lugares para personas blancas que tú y yo no podemos ir. Y tratando de explicarle a su niña de esa edad que ella no podía entrar a Funtime. Y le dijo que ella no podía llegar porque ella era negra. Y él cuenta en su historia cómo su niña comenzó a llorar. Y cómo padre su corazón estaba roto en ese momento porque su niña entonces la miró y le dijo una palabra que para mí son muy importantes. Miró a su hija y le dijo lo siguiente: porque a ti no se te permita entrar a ese lugar por tu color, eso no significa que tú no tienes un valor especial. Y yo te digo yo a ti en esta hora, porque alguien te puso limitaciones, porque alguien te dijo que tú no puedes llegar más de ahí, para Dios esas son palabras que son basura, porque Él te hizo y sabe el potencial que puso en ti para alcanzar lo que Él quiere que tú alcances.
porque Dios es Dios y por eso lo tomó y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y mira lo que dice el versículo, me encanta. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Aquel día fue un sábado que lo sanó. Y yo creo que Dios te puede sanar en este sábado a ti también y a mí, nos puede sanar hoy. Pero mira lo interesante de las limitaciones que pone el pecado, Satanás y el hombre. Y por eso conté la historia de la niña de Martin Luther King Jr. El hombre no necesitaba nunca más su lecho porque ahora podía caminar. Pero ¿por qué Jesús le dice al que toma su lecho y ande con el lecho? ¿Por qué? Porque Jesús le estaba devolviendo la potestad a él de que él estaba en control. Él había perdido el control porque era un paralítico. El techo lo movía a él, el lecho lo caminaba. O sea, el lecho era su medio de transportación. El lecho era donde él dormía, donde él comía, donde él residía. Él vivía en su lecho, no podía moverse. Y el lecho prácticamente le recordaba sus limitaciones. Pero ahora Jesús le devuelve el control y él anda con el lecho, hermano querido. Imagínatelo como yo, que el lecho ahora lo tira, lo patea, porque él está en control. Él no necesitaba el lecho ya, pero Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Demostrando, hermano querido, que las limitaciones que tenemos cuando estamos en Jesús, esas limitaciones se convierten, hermano querido, en una muestra del poder que Dios nos ha dado. Esa limitación, lo que era una limitación antes para él, un lecho que hablaba de su miseria, posiblemente hediondo, sucio, porque llovía, porque había polvo, porque posiblemente se orinaba en el lecho. Ese lecho lo describía a él. El lecho era el símbolo de su persona rota, sin esperanza, sin movimientos. Y ahora Jesús lo sana y hace que él camine con el lecho cuando no lo necesita, diciéndole lo que te controlaba a ti, ahora tú lo controlas. Jesús le estaba devolviendo el control, el poder. Y haciendo que lo representaba a él, su vida, ahora sea un símbolo del poder maravilloso y restaurador de Cristo el Señor. Andaba con el lecho, no el lecho con él. Qué tremendo, porque a él antes lo movía en ese lecho, pero ahora él mueve el lecho. Y sin ayuda. Antes había que moverlo a él en el lecho, pero otra persona. Ahora él mueve sus piernas y mueve el lecho, porque Jesús lo sanó. Porque Jesús también le dio poder para él mover lo que antes era su imposibilidad, su limitación. Ahora Jesús lo pone en control. Hay personas que necesitan tener de nuevo el control. A veces el control tiene Satanás y somos esclavos de un enemigo que nos mueve como él le da la gana. Pone un pensamiento en la mente y ejecutamos esa orden de Satanás. A veces ejecutamos la orden de otra persona. Somos como una marioneta de alguien que nos tiene en sus manos. Llámese esposo, llámese esposa o llámese quien se llame. A veces hemos perdido la individualidad y la autonomía con la que nos hizo el Señor. Y la pregunta por eso es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres echar a un lado la careta como aquel hombre de que estoy en la tómbola, pero mi número no está? No tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otro más fuerte desciende antes que yo. Para mí no hay oportunidad. Para mí no hay sanidad.
pero Dios te quiere sanar. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Eso molestó a muchos porque era el día de reposo y no se podía cargar un lecho. A veces Dios hará contigo cosas que los demás no van a entender. Posiblemente en tu propia casa ni siquiera lo entiendan. Camina en el camino que Dios ha trazado para ti, con humildad, con mansedumbre y con gracia por los demás que no entienden. Y tarde o temprano ellos van a entender. Cuando me hice adventista, primero en mi casa, y predicaron el vegetarianismo en la iglesia, yo recién bautizado, yo que era delgado en aquel tiempo, pues dije, no, yo voy a ser vegetariano. Y cuando usted deja la carne, algunas cosas tiende a adelgazar, ya ustedes saben. Yo ahora de frente parecía que estaba de lado. Y a mi mamá no le gustó eso. Porque mi mamá era tremenda cocinera. En mi casa siempre había muchas personas comiendo en la casa mía. Y ella se sentía bien que la gente comiera en mi casa. Yo me crié así, me gusta comer con gente por eso. Ella era muy buena cocinera, pero aparte de eso, mira, si yo iba donde mi mamá, yo le decía, mamá, yo voy para Boston, a ver, yo le llamaba, mamá, mire, voy para allá una semana. Se ponía contenta. ¿Sabes qué me decía ella a mí? ¿Cuál es el menú? Porque todos los días ella me iba a hacer lo que yo, mamá, mire, hágame ahora un cosita, arroz con gandules, el lunes, el martes, y así era el asunto. Ella me espantaba a todas las novias que yo tenía en aquel tiempo, porque las novias miraban ese asunto y decían, yo no voy a hacer como esa mujer, y se me iban. Muchacha moderna que decía, yo no voy a cocinar así. Pues ella me hacía el menú. Era una cosa tremenda. Pero cuando yo ahora llego a adventista, digo, y mi mamá me hace un locrio en el lenguaje dominicano. Un locrio es cuando usted hace arroz junto con carne, cualquier tipo de carne. Nosotros decimos, dame un locrio de pollo, pues es arroz junto con la carne de pollo. Un locrio de vaca, pues mi mamá hizo un locrio de carne de puerco porque esa era mi carne favorita. Y ella todavía no estaba entendiendo, yo era adventista. Así que me espera, mira, mi hijo, lo que te cociné. Y cuando yo miro, digo, yo no me voy a comer eso, yo le rompí el corazón. Entonces había como una batalla en mi casa. Y mi mamá me dijo a mí, ¿qué iglesia es esa que te ha puesto a despreciarme? Porque ella no me comía su comida, que para ella era muy especial, yo me la comiera. Que tú eres vegetariano, mira lo flaco que está mi hijo. Mi hijo, tú te ves feo, está muy mal, mira qué flaco. Y ahora que no vas a comer la comida que yo hice. Hermano querido, y había controversia. Y la cosa se puso más difícil un miércoles. Yo estaba en la iglesia sentado. Y un pensamiento atravesó mi corazón y era que yo tenía que ir a mi casa y botar todos los santos que había en mi casa. Oiga, ¿qué cosa es? Yo tenía mi santo. Y que para dormir bien. Yo tenía una pesadilla recurrente toda mi vida que era cayéndome de un abismo. Y el santo ese no me prevenía eso. Porque yo la tenía teniendo esa pesadilla. Y ese día sentado el miércoles en la iglesia, yo siento que sea yo en mi casa y tengo que barrer la casa. Oye, qué pensamiento es extraño, pero yo llegué con el poder de Dios, ¿saben? Pero cuando llegué, el primero que se fue el santo de mi cuarto, lo boté. Era una bolsa plástica, cogieron todos los santos, yo estaba en todos los cuartos. Y recuerdo que una de mis hermanas le dijo a mi mamá, mamá, ¿y tú lo vas a dejar? ¿Y esto? Como oye este poder, pues yo tenía el poder de Dios, yo lo sé. Porque mi mamá me miró y se quedó así, no me dijo ni pío. Y yo cogí todos esos santos, hermano, que yo los metí y fuego. Me convertí en un Alfredo ese día. Alfredo, me hice Alfredo yo ese día. Y mi mamá se quedó así. Y eso no se podía entender, que no come la carne de puerco, que no come esto, y que los santos también me lo quema. Porque cuando Dios te llama, toma tu lecho y anda. Muchos no lo van a entender, pero es el mandato de Dios. Hay caminos que Dios determina que caminemos porque son los caminos que van a glorificar su nombre y hacer que otros
más adelante caminen con nosotros. Porque aquel día que le dije a mi mamá, vieja, quiero que usted me acompañe a la iglesia a tiempo, llegó el tiempo. Me dijo, pero claro, pasó mucho tiempo, hermanos. Pasó un sábado de uno que no paraba en mi casa, sentarme con mi mamá y decirle, vamos a ir sábado gigante, mamá. Yo dije, viendo sábado gigante. Y me sentaba con mi mamá a ver el chacal y todas esas cosas todos los sábados. Y venían las llamadas y yo no voy para ningún lado. Entonces, eso trabajó en el corazón de mi mamá. Así que cuando llegó ese día, yo estaba cambiando el camino que me dijo el Señor. Los sábados con mi mamá sentada viendo Sábado Gigante a don Francisco. ¿Yo? Ella me miraba como, me ponía la mano así. Estaré enfermo, mi hijo. Me tocaba, me decía, estaré enfermo, mi hijo. Yo estoy bien, mamá, estoy bien, estoy mejor que nunca. Así que ese día que le dije, vieja querida, ve conmigo a la iglesia, se preparó, estaba esperando esa invitación. Se preparó mi vieja y fue conmigo a la iglesia y nunca más faltó. Hasta que se enfermó de Alzheimer y ya no podía ir a la iglesia, que ni nos conocía a nosotros. Pero esa fe del Señor, porque un día en un culto que le hicimos, fueron los hermanos de la iglesia de ella, con Alzheimer ya, y cuando cantaron su himno favorito, soy feliz en su favor, me gozaré. ¿Cómo es el título de ese, Javier? Harry, ¿cómo es ese himno? Feliz el día. Mi vieja con Alzheimer comenzó a cantarlo. Y nosotros comenzamos a llorar, porque sí recordaba su himno y lo estaba cantando con nosotros. Hay caminos, toma tu lecho y anda, que Dios nos da para caminar, que los demás no lo van a entender. Nos van a señalar, van a criticar, pero más adelante ellos van a entender y aún se van a unir a nosotros porque tenemos el poder y la gracia de Dios que dijo, camina ese camino, toma ese lecho y anda, te doy el poder, el control. El lecho que antes te llevaba a ti, ahora tú lo llevas. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Pero te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? En esta hora Dios te hace un llamado a que lo mires a Él y no a Bethesda. Tu sanidad, la solución para tu vida no está acá. Por fin el paralítico quitó su vista del estanque y miró al que estaba frente a él. Y el que estaba frente a él lo acompañaba una paz. Sus ojos miraban con tanto amor. Porque la manera que Dios te mira a ti es una manera con tanto amor que la mujer del pozo pensó que le iba a enamorar, porque era lo que ella siempre recibía de los hombres, la mujer del pozo. Pero aquel día la miró aquel con tanto amor y se dio cuenta que no era un hombre común. La quería enamorar, pero para el reino, para salvarla. Y el paralítico miró, quitó la vista del estanque y miró a Jesús. Y vio tanta paz, tanto amor, tanta santidad y tanto poder. Él es más grande que el estanque. Él es más grande que tus problemas. Él es el que está preguntándote en esta hora, ¿quiere ser sano? El Dios Todopoderoso. Yo pregunto, ¿habrá una persona acá, de los amigos que nos visitan, que quisiera confiar en ese Dios y ponerse en pie y decirle, Señor, yo quiero ser sano? Empiezo con las visitas. Tony, tú levántate la mano bien alto. ¿Tú quieres ser sano? Amén. Yo también, Tony. Yo también. Porque el mensaje es más grande que el mensajero. Ustedes lo saben. Que yo necesito a ese Dios que me sane. Dios te bendiga, varón.
habrá alguna otra visita, hermano que no es miembro de esta iglesia, pero que hoy Dios lo ha confrontado con esa pregunta tan especial. ¿Quieres ser sano? Si ese eres tú, levántate en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor y dile como le están diciendo ellos, yo quiero ser sano. Y a los amigos que están mirándonos también, en tu casa, donde tú estés, si la pregunta ha tocado tu corazón y el Espíritu Santo te está hablando, donde tú estás también, dile al Señor, aquí estoy. No quiero estar en una tómbola sin número, sin ticket. No quiero decir como aquel es paralítico, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agite el agua, otro más fuerte que yo desciende. Si estamos cansados de llegar en segundo lugar y queremos llegar en primero, pero no en egoísmo. No, un primero para gloria de Dios. Entonces, dile, Señor, aquí yo estoy. Y yo quiero que tú ores en tu corazón para que Dios rompa cadenas. Eso es lo que siento. Que Dios hoy posiblemente quiere romper las cadenas que atan a alguien acá. Dile, Señor, estoy cansado. Estoy cansado de estas cadenas. Quiero ser libre. Si es tu caso, pídeselo al Señor. Padre Santo, aquí venimos delante de ti, necesitados, enfermos. Puede ser que sea físicamente, mentalmente, espiritualmente. Tú sabes. Ayúdame, Señor. Sáname. En la sangre, en los méritos de Cristo Jesús te lo pido. Padre, tu Hijo, el Espíritu Santo, la divinidad pregunta en esta hora, ¿quieres ser sano? Y decimos que sí. Aquí estoy, Señor. Quiero ser sano. Tú sabes de qué. Te lo estoy presentando, te lo estoy diciendo. Tú sabes lo que tengo, Señor. Mis limitaciones. Pero en fe voy a tomar el lecho y voy a andar el camino que tienes para mí, Señor. Y aunque otros no entiendan, voy a andar ese camino en el nombre de Cristo el Señor. Bendice a cada persona que hace contigo este compromiso, este pacto, Señor, que se entrega a ti. Dale tu bendición, Dios. Pon paz en el corazón, en la mente. Pon fortaleza física también. Y Dios, gracias por sanarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un abrazo a una persona que está al lado tuyo, porque hemos terminado el servicio hoy. Un abrazo a alguien. Y esta iglesia es tu iglesia. Cualquier persona que quiera ser miembro de esta iglesia, ya sea por profesión de fe, por bautismo, traslado, como sea, hable con nosotros. Aquí estoy yo, el pastor. Aquí está Javier, a mi mano derecha, que es el primer anciano. Héctor, el secretario, está por ahí en algún lugar. ¿Dónde está Héctor Puy, secretario? Estamos aquí para servirte, ¿eh? Bendiciones para cada uno de ustedes.